aquello era realmente como destapar una botella de cava o de champán, ¿no? Una euforia sin límites. Un momento glorioso, de mucho júbilo. Que se contagiaba a todos los que estábamos allí. Había una rueda de prensa en Berlín Este, en la que un funcionario del partido, Günter Schabowski, un poco confuso, de modo confuso, dijo que a partir de ella se podía cruzar a Berlín Occidental. Entonces la gente de Berlín Este lo vio en la televisión y se presentó en este puesto de Bornholmstrasse, se vio desbordado por la situación y dejó que pasara. Encima del muro estaban los soldados de la antigua República Democrática de Alemania y no hacían nada, dejaban hacer a que nosotros picásemos aquel muro y que poco a poco fuesen pasando las personas desde el Berlín Oriental, desde el Berlín comunista. La caída del muro de Berlín es el acontecimiento que mejor refleja el final de la Guerra Fría. Marca el inicio de una fase de gran optimismo en la economía, de gran optimismo en la política y inaugura 20 años de crecimiento exponencial, como no se había conocido hasta entonces. Mr. Gorbachev, tear down this wall. La lección que podemos obtener hoy de lo que ocurrió en 1989 es que Estados Unidos, en cierto modo, al quedar como potencia única, como única fuerza hegemónica en el mundo, esto también conlleva una serie de consecuencias. Pensar que Estados Unidos podía gobernar el mundo, podía gestionar todos los países. Parte de los errores que se cometen en aquellos años son la causa ahora de conflictos como el de Ucrania, como el de Israel, etc. Europa no estuvo a la altura de no solo unir a Alemania, sino de unir a toda Europa. Los países que estaban bajo el telón de acero, que son los países de la Europa comunista, quedaron de alguna manera desprotegidos, de alguna manera, bueno, ya os lo aguantaréis vosotros mismos, ¿no? Y no hubo un acompañamiento, sobre todo con Rusia, con la Unión Soviética. La Unión Soviética quería reformarse, que veía que el comunismo no era el sistema adecuado para gobernar. Allí Europa falló. Mikhail Gorbachev, entonces el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el presidente de la Unión Soviética, decía, oye, aquí hemos de construir un nuevo sistema. Y Occidente mantuvo la Alianza Atlántica, la OTAN, la expansión militar hacia la Europa oriental, y esto es yo creo que es un error histórico de estos políticos que no supieron entender el entusiasmo de esas poblaciones, no solo de Alemania, sino también de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia, que querían incorporarse a Europa de una manera ordenada y feliz. Que en el 2022 Putin invadiera Ucrania saltó como todo por los aires, ¿no? Porque hemos como un poco despertado de ese sueño de que Occidente y la antigua esfera soviética éramos todos ya, pues si no amigos, como mínimo socios, ¿no? y cooperantes. Vladimir Putin es un hombre de la Guerra Fría todavía. Él se formó en ese ámbito, ¿no? De hecho, fue agente del KGB en Dresde, aquí en Alemania, y habla alemán bien. De hecho, él hablaba con Angela Merkel en alemán y ella le decía cosas en ruso a veces, ¿no? Entonces, claro, es un personaje que creció con la Guerra Fría, que creíamos atrás y que un poco salvando distancias la ha traído de vuelta, ¿no? Inspirándose del imperio ruso, en la Gran Unión Soviética, y eso te vuelve a decir que es curioso cómo algunas categorías históricas se repiten, aunque sea de otra manera, y por supuesto siempre salvando distancias, ¿no? ¿Por qué hay una guerra en Ucrania? Porque no se resolvió la cuestión de Rusia. No se supo convencer a los rusos que convivieran con los europeos occidentales. ¿Qué pasa con el terrorismo islamista? Lo mismo. En Europa Occidental ha habido guetos de pobreza, de desigualdad. Esta marginación de estos grupos sociales derivan en el sentimiento de injusticia, de opresión, etcétera, que en aquellos casos más extremos y para nada justificables provocan terrorismo, ¿no? La lección que cabe extraer es el tema de la economía. Mientras la economía va bien, los problemas culturales tipo la inmigración, tipo la desigualdad, etcétera, se difuminan, se diluyen. En el momento que la economía no va bien, todos esos problemas crecen, se magnifican. Lo que es importante es que las economías occidentales, el mundo recupere otra vez esa capacidad de crecer y una capacidad de crecer de manera sostenible y sin dejar
espacios, periodos, personas, clases atrás.